las cosas que pasan en el tema médico, estamos viendo algunos ya las cosas que se vienen en el tema desde el punto de vista del dinero, desde el punto de vista social, algunos más están haciendo cálculos políticos de todo ese tema. El asunto es que aunque muchos no estamos haciendo mucho en ese tiempo, pues sí vemos todo y a veces las cosas más importantes las tenemos enfrente, pues no les damos la importancia que debe ser. Y el asunto es de que a veces al lado de nosotros, enfrente de nosotros, están pasando cosas graves y ni siquiera nos damos cuenta. Como ustedes saben, siempre cuando hay alguna guerra, hay alguna pandemia, pues siempre quedan una cantidad de secuelas importantes, ¿no? En la parte médica, en la parte económica, en la parte social, pero en la parte familiar y de manera particular en la parte mental, pues a veces quedan cosas graves, ¿no? ¿Cuántas veces se dice por ahí, bueno, es que el chavo era drogadicto, todo el mundo ya lo sabía, menos los papás. El chavo ya robaba, el chavo ya estaba en pandillas, todo el mundo lo sabía, menos los papás. Entonces, ¿cuántas cosas ahora justamente estamos viviendo así, ¿no? De que ya los niños están tristes, de que están desesperados, de que están histéricos, están peleando, tienen incluso en la noche muchas pesadillas, a veces como que tanta información que les llega no la saben procesar bien. Entonces, pues qué mejor que nosotros como UNIDEM, que de alguna manera, pues aunque ahorita somos apenas 148, pues de alguna manera también servir para que el resto de los que integran la familia UNIDEM, que son 150,000, hacerles llegar esta información sobre lo importante que es pues que se manejen las emociones en casa. Porque pues a veces el asunto puede ser peor incluso, ¿no? Hablamos de cuántos muertos puede haber por el COVID, cuánta gente puede perder todo su patrimonio en tema de COVID, pero quizás las secuelas que nos queden mentales a todos, quizás sean incluso peores que las dos, que la suma de la parte mental, que la suma de la parte económica, que la suma de la parte médica. Entonces, por eso hoy vamos a dar un tema que a mí se me hace importantísimo, que se llama cómo manejar las emociones en la familia en tiempos de COVID-19. Y dijimos, bueno, pues ¿quién va a dar esa plática? Pues hay que buscar al mejor de los mejores. Entonces, mi hija, la mayor, que estudia psicología, le dije, ¿sabes qué? En esto que busques en todo el país, en todo el planeta, al mejor en el tema, ¿no? Entonces, pues para mí es un gusto que en esta oportunidad el maestro Gerardo Vázquez Estrada, pues haya dado la oportunidad de estar con nosotros, de él a su vez de dar una plática. Y quiero comentarles que él es licenciado en Psicología Clínica por la Universidad de las Américas, tiene a su vez una maestría en terapia familiar en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, tiene un diplomado en mediación en el Instituto de Investigaciones y Estudios para la Paz, tiene el certificado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como mediador privado, además tiene la especialidad en terapia de pareja en la Universidad de Alliant de San Diego, en California, y además él ha participado como ponente en talleres y foros diversos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Además, él en algunas oportunidades fue presidente de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar y además del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Además, él cuenta con 10 años de experiencia en trabajo, sobre todo con adolescentes, adultos y familias, tanto en clínicas de atención psicológica, tanto de manera práctica como privada. Entonces, pues para mí es un gusto presentar al maestro Gerardo Vázquez Estrada, y aparte la parte más importante de su currículum, pues es que fue maestro de mi hija, la mayor. A todos ustedes muy buenos días y le doy la palabra al maestro Gerardo Vázquez. A todos muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, por las palabras. Muchas gracias también por la invitación a UNIDEM. Déjenme comenzar a compartir mi presentación, en lo que les... Listo. Pues bueno, continuaba agradeciendo, ¿no?
Sí, me pareció muy importante y me parece muy importante este esfuerzo que están haciendo por tratar de llevar distintos temas a las personas y que puedan adentrarse y no solamente tomar en cuenta cuestiones administrativas, económicas, laborales, sino también tomar en cuenta la parte emocional y psicológica y relacional eh, y el impacto que esto va a tener sobre todos nosotros, ¿no? Entonces, cuando me invitaron, cuando me invitó, justo como menciona Francisco, Miren, una de las premisas que me ponían ahí en esa invitación era cómo manejar el miedo y la incertidumbre en la familia, ¿no? Y me parecía un tema bastante interesante, pero también creí oportuno ampliarlo a cómo manejar las emociones en general, ¿no? O sea, porque no solamente vamos a ver cuáles son las emociones negativas o aquellas emociones que tal vez no están o no se sienten tan bien, pero también vamos a ver algunas emociones positivas y cómo poder favorecerlas. ¿Y por qué hablar de las emociones? Em, Digo, no sé si se escucha, creo que mencionan que casi no escuchan. Bueno, sí estamos escuchando. Ok, va, perfecto. Bueno, si hay alguna duda o algo así, me lo van a comunicar, ya sea Jesús o Angélica, por el chat para que también pueda enfocarme, ¿vale? Entonces, ¿por qué hablar de las emociones? ¿Por qué nos enfocamos en las emociones? Las emociones juegan un papel fundamental en la vida social, en los contextos y en las relaciones de las familias, ¿no? En estas relaciones significativas. Entonces, el papel de las emociones es fundamental y uno de sus papeles fundamentales o una de sus funciones fundamentales es poder regular las interacciones sociales, ¿no? Entonces, por eso me parece importante hablar sobre emociones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre, o voy a hablar sobre el impacto psicológico y emocional que hemos tenido a partir o que se ha visto a partir del confinamiento. Vamos a ver que no solamente es una sola forma de vivir este confinamiento, sino vamos a observar que hay muchas formas en las que se vive en este confinamiento. ¿Por qué? Porque las familias y los contextos son completamente diversos, ¿no? Entonces no hay una fórmula que pueda ser aplicada para todos y que pueda ser replicada de manera exacta, sino que vamos a ver cómo hay una gran variedad y es importante pensar en qué cosas se tienen que hacer en esa variedad de situaciones. Otras cosas que vamos a revisar en esta plática son los efectos psicológicos y emocionales que se dan dentro de las relaciones familiares, sobre todo porque las personas que estamos en este momento en confinamiento, pues con quien estamos viviendo es nuestra familia, sea como sea que está conformada. Entonces, esto obviamente va a tener ciertos efectos, no solamente individuales, sino también en la relación con las demás personas. Y hacia el final voy a hablar sobre algunas recomendaciones o herramientas para saber cómo corregular las emociones. Entonces, una parte fundamental va a ser el cómo poder regularnos a nosotros, pero también regular a las personas que están en nuestra casa. Entonces, me gustaría empezar con lo siguiente. El clima emocional en el que actualmente todos nos encontramos. Y no solamente todos en México, sino a nivel mundial, ¿no? Actualmente nos sentimos inseguros. Esto porque existe una incertidumbre generalizada que impacta en distintas esferas, ¿no? Tenemos la incertidumbre de nuestra salud, ¿no? De si nosotros podríamos contagiarnos
o algún ser querido o algún conocido importante se va a contagiar, ya sea por COVID-19. También existen las preocupaciones de salud porque hay algunas personas que ya tal vez vienen con enfermedades previas, ¿no? Y tienen que acudir a sus citas médicas o a sus tratamientos médicos, y entonces viene esta inseguridad de qué tal si salgo y estoy en el hospital y hay otras personas y entonces nos van a infectar, ¿no? Nos van a contagiar. Entonces hay una incertidumbre en general sobre el tema de salud. También hay una incertidumbre en el tema laboral, ¿no? En todos lados ha estado impactando. Muchas plazas de trabajo se han perdido. Algunos negocios, empresas están tratando de sobrevivir y entonces tienen que ajustar sus planes en la forma en la que se paga, y entonces eso obviamente impacta a las personas, ¿no? Hay, por lo tanto, una incertidumbre en cuestión económica, ¿no? Para saber este, lo- lo- las hipotecas, los créditos de los coches, el pago de las tarjetas, si va a llegar una quincena o si más bien hubo un recorte en la quincena para que todos en la empresa pudieran estar bien. Entonces, eso también va a impactar en nosotros, ¿no? Y obviamente también está la incertidumbre del ambiente social y político. Y esto no es algo que solamente sucede en México, sino esto es algo que ha sucedido prácticamente en todos los países. En todos los países, además del tema de el COVID-19, está también el tema de si los gobiernos están o no están manejando bien, y entonces eso también crea mucha incertidumbre en la población. ¿Cómo vamos a reaccionar ante esta sensación de inseguridad? Obviamente cada uno lo va a manejar de manera distinta, ¿no? Porque esta sensación de amenaza va a manejarse de acuerdo a el nivel de estrés que nosotros tengamos, nuestros estilos de personalidad, nuestras historias personales, nuestra red de apoyo. Entonces, no va a haber una sola forma en la que nosotros vamos a reaccionar ante esta incertidumbre. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros nos sentimos vulnerables o impotentes, ¿no? Cuando nosotros estamos viviendo esta sensación de vulnerabilidad y cuando nosotros estamos ante situaciones de mucho estrés, como somos seres humanos y tenemos un sistema nervioso, lo que solemos hacer es buscar la presencia de otra persona para que calme nuestros miedos y nuestros temores, para que nos reasegure. Entonces, hay distintas teorías en psicología, que no me voy a poner técnico, pero sí es importante mencionar que hay ciertas teorías en psicología que lo que dicen es que desde que nosotros nacemos tenemos esta conexión cerebral de buscar a otras personas ante momentos de estrés, y que eso se va manteniendo desde que nacemos hasta que nosotros nos morimos. Y esto suena bastante bien, ¿no? Y que obviamente si nosotros queremos y nos estamos sintiendo mal, obviamente queremos sentir la presencia de otras personas que nos reconforte, que nos reasegure, pero si no sabemos cómo expresar nuestros miedos y nuestros temores, muy probablemente vamos a expresarlo de una forma inadecuada y por lo tanto vamos a estar envueltos en dinámicas negativas, y estas dinámicas negativas se van a exacerbar, ¿no? Se van a potencializar ahora que estamos en el confinamiento. Entonces, lo que vamos a ver es cómo lo estamos viviendo, cómo lo expresamos y también cómo podemos expresarlo de manera diferente. Entonces, hoy en día muchas personas están quedándose en casa, ¿no? Pero también es importante mencionar que hay contextos completamente distintos y en cada uno va a cambiar la forma en la que nos estamos sintiendo emocionalmente, el impacto del estrés, el impacto de la incertidumbre y cómo estamos lidiando con eso, ¿no? Hay familias que tienen la fortuna y el privilegio de poder quedarse en casa, hacer trabajo desde casa, remoto, en la computadora, y
Obviamente es un evento completamente sin precedentes en nuestra historia moderna, ¿no? Eh, Tenemos que tener una convivencia de 24 horas, los 7 días a la semana, y eso es algo a lo que no estamos nada acostumbrados. Y también tenemos que, de alguna forma, o parece que tenemos de alguna forma, acomodarnos a vivir nuestra vida de manera normal, porque la vida continúa, ¿no? Y entonces esto impacta y esto va a impactar en las familias de distinta forma, ¿no? Porque mientras los padres tratan de hacer trabajo en casa, conectarse, responder correos, hacer llamadas, dar seguimiento a los procesos del trabajo, también van a tener que encargarse de los hijos, de si hacen la tarea, o si tal vez en la escuela les dan solamente 40 minutos de clase en Zoom y el resto es trabajo en casa. Y también va a haber las dificultades de los espacios para trabajar, ¿no? Si yo en este momento tengo que hacer una junta, y del otro lado están haciendo otra junta, mi esposa, y en la recámara de al lado están los hijos haciendo el trabajo de conexión por Zoom en la escuela. Obviamente eso va a dificultar también a las personas, ¿no? De que a veces en nuestros hogares no tenemos los espacios suficientes o los espacios tan privados para poder desarrollarnos y hacer nuestras actividades de manera normal. Hay algunas otras familias que tienen que salir. Uh-huh. Y eso va a impactar, obviamente, en el estrés, ¿no? Hay algunas personas que trabajan en lugares esenciales y que entonces se tienen que cubrir y ahí está este miedo o este temor de qué tal si nos contagiamos o si tienen que transportarse por medio de transporte público, ¿no? Y entonces no sabemos muy bien si las personas con las que compartimos el asiento o en la fila de al lado o enfrente están contagiados, ¿no? Hay personas que trabajan en atención a la salud, que trabajan en hospitales, que se dedican a la cuestión médica, enfermeros, enfermeras, camilleros, o personas que están en limpieza en los hospitales, y que obviamente hay mucho miedo y mucho temor en estas personas por que su trabajo no vaya a ser que terminen contagiando a sus familias cuando lleguen a casa, ¿no? Y también tenemos otro tipo de estrés, que es el estrés de empresas que no cierran, ¿no? No sabemos por qué motivos, tal vez ya saben y saben exactamente que tienen que cerrar, pero por distintos motivos no cierran, ¿no? Y obviamente está el estrés en los trabajadores de que si no acuden, entonces se van a quedar sin trabajo, y en este momento en donde hay o empieza a haber desempleo, más vale conservar el trabajo, sean las condiciones en las que sean, ¿no? Entonces, eso va a impactar también emocionalmente a las personas. Otra situación a la que nos vamos a encontrar es qué es lo que sucede independientemente de estas dos situaciones. ¿Qué es lo que sucede si uno de nuestros familiares tiene COVID-19, ¿no? Se le diagnostica y tiene síntomas, ¿no? ¿Qué sucede si vive con nosotros? Y entonces las medidas que vamos a tener que desarrollar en nuestra casa para tratar de proteger a todas las demás personas. Y también qué es lo que sucede si vive en otra casa, es nuestro familiar, ¿no? O es un conocido y sabemos que está enfermo en otro lugar y no podemos visitarlo porque obviamente la recomendación es quedarse en casa. Entonces, estos son distintos escenarios que reflejan varios contextos de las familias y que cada una va a impactar, obviamente, negativamente en las personas. ¿Cómo va a impactar? Va a impactar en cuanto al aislamiento emocional, ¿no? Hay algunas personas que no solamente están viviendo en sus propias casas, sino que además se están quedando
con el estrés o con la preocupación, no la comparten, no tienen llamadas con sus familiares o no hacen llamadas con personas en el trabajo, ¿no? Entonces, obviamente eso va a impactar en una sensación de soledad y de aislamiento emocional, ¿no? Y eso no va a ser nada positivo porque la soledad y el aislamiento emocional baja nuestro sistema inmunológico. ¿Mm? Y eso va a propiciar también muchos pensamientos negativos, ¿no? Eh, Parte de estos efectos va a ser estos pensamientos negativos, puede ser por una sobreexposición a las noticias, ¿no? A las redes sociales, a información falsa o a información que empezamos a tener de nuestra red cercana. Ahora que estamos acercándonos a la pica al pico de los contagios, o es muy probable que vamos a estar escuchando más casos de personas cercanas o personas conocidas que tienen COVID-19. Y eso obviamente va a alimentar todos estos pensamientos negativos. Y también va a impactar emocionalmente, pero ahorita voy a hablar de la forma en la que impacta emocionalmente, ¿no? Me gustaría recalcar esto que puede servirle a ustedes quienes están trabajando desde casa, que es el aislamiento social, ¿no? Una vez que las personas empezaron a hacer trabajo remoto y se conectaron a la computadora, algo de lo que se ha visto es que se empiezan a sentir mal, no solamente por todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, sino también se empiezan a sentir mal porque se ha perdido nuestro contacto casual que tenemos con otros compañeros de trabajo. Entonces, una recomendación que existe por parte de algunas empresas que llevan ya mucho tiempo haciendo trabajo remoto es dedicarle 10 minutos al día para coordinar una videollamada por Zoom con las personas del área del trabajo, pero no una junta, sino una llamada en donde puedan platicar de cualquier cosa, ¿no? Que es básicamente lo mismo que hacemos cuando estamos en la hora del café o cuando vamos en camino hacia la comida y vamos platicando hacia el comedor o hacia en donde sea, en donde tengamos nuestra comida, ¿no? O cuando nos acompañamos hacia el estacionamiento o hacia el transporte público. Entonces, es importante que 10 minutos al día puedan tener una llamada casual con otros compañeros del trabajo, del área, en donde simplemente hablen de lo que no sea del trabajo, o que no sea dependientes del trabajo, y que, si se puede, tampoco sea del coronavirus. Entonces, ¿cómo vamos a experimentar emocionalmente toda esta sensación de incertidumbre, de temor y demás que estamos teniendo en estos momentos? Podemos tener, y aquí solamente puse algunas, y es importante decir que no solamente vamos a experimentar estas pueden ser las más frecuentes, y que vamos a también experimentarlas en distintos momentos del día. Podemos estar experimentando en un momento despertarnos con miedo, después estar hacia la tarde con enojo, en la noche con tristeza, y eso va a ir cambiando. Entonces, cuando nosotros experimentamos miedo, como por ejemplo ahora con este periodo de incertidumbre en el que estamos enfrentándonos, nuestro cuerpo reacciona generalmente de tres maneras: luchando, huyendo o congelándonos. ¿Mm? Parte, por ejemplo, de luchar sería limpiar todo, ¿no? Y está bien limpiar todo, está bien limpiar en casa, obviamente para evitar el contagio, pero tal vez hay algunas personas que eh, limpian todo el tiempo y hace 7 días que nadie entra ni que dejan entrar a nadie, ¿no? Entonces tal vez sería una forma de expresar ese miedo, ¿no? De una limpieza profunda varias veces al día. Otras personas pueden minimizar, ¿no? Que sería la parte de huir, ¿no? O de congelarse también. Que si empiezan a decir, hay que tener cuidado del contagio, el coronavirus, y que entonces empiezan a decir, no, no es cierto, eso no es tan importante, hay enfermedades más importantes, etcétera. Entonces empiezan a minimizar tanto la enfermedad como las formas de protegernos. Otras personas intentan
alejarse de obtener tanta información, ¿no? Entonces se van, tratan de no escuchar y demás. Esto también se puede expresar mediante preocupaciones. Las preocupaciones es importante saber si las estamos hablando o si solamente nos quedamos con la preocupación, ¿no? Y también, si le estamos hablando, ¿cómo la estamos compartiendo? ¿La estamos compartiendo con enojo, con tristeza, ¿no? ¿O la estamos compartiendo de una forma clara, ¿no? En momentos oportunos, también a nuestros familiares y demás. Hay que tomar en cuenta que también podemos sentir enojo, ¿no? Que este enojo se puede traducir en distintas formas, ¿no? Mediante irritación, sobre todo, por ejemplo, en los niños, ¿no? Con indiferencia, molestia, ¿no? Y es importante saber si nos estamos dando cuenta de eso que estamos sintiendo y si no nos damos cuenta y más bien solamente estamos reaccionando y estamos todo el día de malas, diciendo qué quieres o haciendo caras y demás, ¿no? Otro de los impactos emocionales es la ansiedad, ¿no? Mucha ansiedad y muchos periodos de incertidumbre van a generar estrés, ¿no? Estrés negativo. Esto también se puede traducir en insomnio. Hay muchas personas que no están pudiendo dormir muy bien y entonces, como también se han desregulado muchos hábitos, no se están durmiendo a las horas o se levantan más tarde, ¿no? Entonces, esto favorece una mala higiene del sueño. También hay que estar pensando en que esta ansiedad se puede traducir mediante manifestaciones psicosomáticas, ¿no? Dermatitis, ataques de asma, ataques de pánico. Entonces, hay que estar muy atentos a cómo las demás personas dentro de nuestra familia manejan la ansiedad. Y en algunos casos, esta ansiedad puede traducirse también en elevar el consumo de sustancias, ¿no? Fumar más, tomar más alcohol, o en algunos otros casos, si utilizan sustancias psicoactivas, también consumir más, ¿no? Por último, dentro de esta diapositiva, otra forma en la que nosotros podemos experimentar esta situación de incertidumbre es mediante la tristeza, ¿no? Por estos pensamientos de desesperanza, ¿no? Y entonces es importante, como decía al principio Francisco, ¿no? Notar cómo se están sintiendo las demás personas, porque en algunas personas va a ser muy evidente que se están sintiendo tristes, pero en otras personas, tal vez dentro de esta reacción de huir o quedarse congelados, no van a estar expresando cómo se sienten, ¿no? Así que siempre es importante preguntar cómo se están sintiendo todos dentro de nuestra casa. Pero eso ahorita lo vamos a ver. Y entonces, una pregunta que quedaría como muy básica, ¿no? Es si nosotros estamos sujetos a nuestras emociones, ¿no? Si nosotros simplemente somos los que expresan estas emociones o si podemos hacer algo para controlarlas, ¿no? Hay un neurocientífico que se llama Antonio Damasio que justo lo que dice es, siento y luego existo, ¿no? Porque nuestras emociones no están mal, es importante tenerlas, saber qué estamos sintiendo, porque no hay toma de decisiones sin el componente emocional. Ni siquiera en situaciones tan frías o exactas como podría ser invertir en bolsa, ni siquiera cuando uno está invirtiendo en bolsa, viendo cuestiones económicas, ni siquiera ahí están de lado nuestras emociones, ¿no? No podemos reprimirlas, no somos robots, ¿no? Entonces, lo que necesitamos hacer es saber qué estamos sintiendo, cómo lo estamos expresando y también cómo podemos ayudar a regular a nuestras personas cercanas a estas emociones, ¿no? Y aquí es importante el tema de las familias y de las redes cercanas en las que nosotros vivimos, porque las familias son este refugio para poder expresar las emociones, ¿no? ¿Qué mejor lugar de confianza
como una red cercana, tal como la familia, para poder expresar adecuadamente las emociones. ¿Y cómo comunicamos y cómo transmitimos estas emociones, ¿no? Y sobre todo pensando en lo que estamos viviendo, estas emociones de preocupación, de miedo, de temor y de ansiedad, ¿no? Vamos a ver que hay tres tipos de comunicación, o algunos autores mencionan tres tipos de comunicación, ¿no? Hay una que es la comunicación agresiva, que es aquella en donde nosotros nos mostramos a la defensiva, ¿no? Y entonces apenas alguien nos saca un tema, no sé, el tema de, oye, ¿qué va a pasar con el trabajo? Y ya nos empezamos a mostrar a la defensiva, ay, no, no quiero hablar de eso, ¿no? O reaccionamos negativamente, ¿no? En algunas otras ocasiones, ciertos temas, simplemente reaccionamos sin filtrar lo que estamos pensando, ¿no? Lo que estamos diciendo, y sale mediante críticas o sarcasmo, ¿no? Y eso obviamente va a tener efectos negativos hacia nuestras relaciones, hacia las otras personas, ¿no? Y no enmendamos, y un agravante es que podríamos no enmendar nuestros errores, ¿no? Y entonces eso obviamente se va creando toda una historia de lastimaduras emocionales, ¿no? Em, otro tipo de comunicación es la comunicación evitativa, ¿no? Que sería aquellos temas en donde tratamos de evitarlos para, eh, tal vez con buenas intenciones, tratar de no afectar a las demás personas, ¿no? Si nosotros en nuestro trabajo nos acaba de decir nuestro jefe, híjole, ahorita la situación está muy difícil, no sabemos si vamos a tener que implementar nuevas medidas la siguiente semana. Ujú. Entonces, para tratar de no afectar a, supongamos, nuestra pareja, llegamos a la casa y si también que nuestra pareja está preocupada por todo lo que está viviendo, lo que sucede en las noticias, nos pregunta, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está el trabajo? ¿No les han dicho nada? Es que fíjate que escuché en las noticias tal cosa, ¿no? Podría ser que reaccionemos evitando el tema, ¿no? Evitamos y nos vamos por la tangente, ¿no? Decimos, ah, bueno, y los niños, ¿no? O no respondemos de manera directa, ¿no? Como de, ah, sí, pero todavía no sabemos, ¿no? Eso lo tratamos de hacer justo para no afectar a otras personas, pero al final nos terminamos alejando y desconectando emocionalmente. Y después, cuando se vuelven las cosas mucho más importantes, ya no sabemos cómo volver a tocar base y cómo compartir todas aquellas cosas que no se tocaban en su momento. Ujú. Otras formas de mostrar esta comunicación evitativa es cuando nos alejamos físicamente, ¿no? O cuando estamos ahí, pero no estamos, ¿no? Y entonces toda la familia nos dice, ven, vamos a ver una película el fin de semana, etcétera. Prenden la película, pero estamos completamente absortos y muy bien identifican que no sabemos, que no saben si estamos ahí o no estamos ahí. Y el tercer tipo de comunicación, que sería el adecuado o el que mejor podría funcionarnos para regular estas emociones, no solamente nosotros, sino en las demás personas, es la comunicación abierta. En la comunicación abierta, lo que nosotros tratamos de hacer es favorecer la escucha. ¿Mm? La escucha es lo primordial en este tipo de comunicación. No sé si a ustedes les ha sucedido, pero hay ciertas ocasiones en donde se puede ver exactamente que una persona no está escuchando, sino solamente está tratando de ver cómo le debate, ¿no? Cómo reacciona, a ver en qué se equivocó de lo que acaba de decir. Y entonces eso no es una escucha abierta, ¿no? Eso no es una comunicación abierta. Ujú. Una comunicación abierta entonces permite una escucha completamente atenta, enfocada a lo que la otra persona nos está diciendo, y esto promueve un acercamiento emocional. Ujú. En ocasiones no es fácil, no es fácil porque siempre estamos queriendo dar nuestro consejo, ¿no? Eso es como algo típico de todas las personas. Queremos siempre dar nuestro consejo, dar nuestra recomendación, aunque no nos lo hayan pedido.
cuando tal vez la otra persona simplemente quiere desahogarse, ¿no? La otra persona simplemente quiere decir y expresar cómo se está sintiendo, ¿no? Es importante que para que haya esta comunicación abierta, busquemos los mejores momentos. Tenemos que ser Sí, muy claros de que no siempre vamos a estar en la mejor forma, en la mejor oportunidad para compartir cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Entonces, es importante hacer base, tocar base con la otra persona y decirle, tengo algo importante que comentarte, tú me dices cuándo o podemos hablar, ¿no? Entonces, es importante buscar esos momentos. Y como parte de esta reflexión personal que me gustaría que hicieran es cuando nosotros tratamos de hablar y compartir estas emociones, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, no? Es decir, ¿cómo nos encontramos en ese momento? En ese momento vino la preocupación porque acabamos de escuchar una noticia y queremos en ese momento que nuestros hijos nos pongan atención y que les compartamos y les digamos, oye, acuérdate que cuando recibas al de Uber Eats, te alejes y le digas y no sé qué, ¿no? Si lo estamos haciendo porque en ese momento nosotros acabamos de sentir miedo, ¿no? Hay que tomar en cuenta también cómo reaccionamos y qué tipo de comunicación tenemos, porque puede haber que algunos temas sea mucho más fácil tener una comunicación abierta, ¿no? Y podemos decir, claro, yo como papá tengo una comunicación abierta completamente con mis hijos, pueden venir y me dicen todo lo que quieran. Ah, pero cuando se toca el tema de la sexualidad, no, ahí más bien me pongo evitativo y sí, claro, después lo platicamos o no, ahorita no, porque acuérdate que vamos a ver la película. Em, Otra parte que nos ayuda a saber cómo comunicarnos es tratar de preguntarnos siempre si realmente entendimos lo que la otra persona nos estaba compartiendo. Porque en muchas ocasiones estamos en piloto automático y de inmediato nos vamos a, sí, ya sé de qué se trata y empezamos a responder, ¿no? Entonces hay que parar y pensar si realmente entendimos lo que nos están compartiendo. Y por último, ¿cómo reaccionamos? Con esto que les decía, si escuchamos o si queremos solucionar, ¿no? Habrá algunos casos en los que la otra persona nos diga, sí, quiero tu apoyo, y lo quiero específicamente en esto, y entonces nos toque solucionar, pero habrá muchas ocasiones en donde simplemente quieran escuchar. ¿Ok? Entonces, para poder nosotros apoyar a nuestros seres queridos, a nuestra familia, también tenemos que, además de estas reflexiones que les puse en la lámina anterior, estar bien con nosotros mismos, ¿no? Eso obviamente nos va a ayudar a encontrar los mejores momentos para poder hablar sobre los distintos temas. Entonces, algunas de estas recomendaciones pueden ser más, pero yo puse ahorita 4 muy sencillas. Una es tener una rutina, ¿no? Es importante, es muy importante organizar nuestro día a día. Em, Tratar de tener horarios, ¿no? Eh, Muy claros en cuanto a cuándo vamos a empezar a trabajar, cuándo se termina el trabajo. Muchas de las cosas que me llegan a decir las personas que empiezan a hacer trabajo a distancia es que em, el trabajo o las jornadas de trabajo se extienden más tiempo porque como los jefes o las jefas piensan que pues uno está en casa, tiene que responder en cualquier momento y entonces llegan a extender su horario de trabajo, ¿no? O llegan a estar trabajando también los fines de semana. Entonces es importante tratar de estructurar, ¿no? Eh, Ahora no podemos salir, pero eso no significa que no podemos disfrutar nuestros fines de semana, ¿no? Entonces podemos hacer distintas actividades, ya sea con nuestra familia o con videollamadas, con otras personas cercanas, queridas, amigos, familia extensa, ¿no? Y tratar de disfrutar, ¿no? Si no queremos hacer nada, está bien no hacer nada. Si no nos queremos meter a la computadora porque el lunes ya tenemos que mandar una presentación, está bien no hacerlo, ¿no? Entonces es importante hacer eso.
Para las personas que tengan niños pequeños, es importante tener una estructura y una organización de cómo va a ser el día, pero es importante también que sea flexible. Ujú. Es decir, si en ese momento el niño no quiere hacer nada o quiere hacer algunas otras cosas, está bien y lo puede hacer. El ejercicio creo que lo han repetido en distintos lugares. Es súper importante tener estos 20 minutos, media hora para hacer ejercicio y está bien coordinarse con otros miembros de la familia para poder compartir los espacios, ¿no? Sé que algunas mamás y algunos papás llegan a decir, este, no me molesta o no me voy a molestar porque mi hijo esté viendo la tele o esté haciendo, o esté en los videojuegos, porque eso me permite a mí poder tranquilamente hacer media hora de ejercicio, ¿no? Entonces está bien darse ese permiso. Meditación guiada. Para estos pensamientos negativos de los que les hablaba, es importante tener también algunos ejercicios de meditación guiada que los pueden buscar así en YouTube o en Internet, ¿no? Ponen meditación guiada, relajación guiada y con algunos minutos al día, con 5 minutos al día, eso les puede ayudar mucho a tranquilizar todos estos pensamientos. Y mantener los hábitos, ¿no? Es súper importante y parece obvio, pero en realidad no es obvio porque he escuchado a muchas personas que no han podido mantener esta parte de los hábitos. Es súper importante mantener la higiene personal, ¿no? Muchas veces las personas dicen, bueno, como estamos en casa y no vamos a salir y nadie me va a ver, pues hoy no me baño, ¿no? O hoy vuelvo a usar la ropa de hace 3 días, ¿no? O el día de hoy me quedo en pijama. Entonces es importante arreglarse, bañarse y, digo, no ponerse tal vez un traje, pero sí usar ropa casual, ¿no? Ropa que nos haga sentir bien y que estamos más o menos retomando nuestra rutina, ¿no? Es importante también no saltarnos la comida, ¿no? Nuestras horas de comida, nuestras horas de colación, sobre todo para no tener tanta ansiedad y no llegar a momentos de atracones, ¿no? Y de abrir el refrigerador y ver qué comemos. Entonces es importante no saltarnos las horas de comida, tratar de no desvelarnos y dormir nuestras 8 horas continuas, ¿no? Si en algunos momentos nos sentimos rebasados, obviamente podemos buscar distintos especialistas y al final les dejo algunos teléfonos que son públicos que pueden buscar, ¿no? Algunas recomendaciones específicamente para las familias es, por ejemplo, para las familias que tienen hijos pequeños, si los dos papás trabajan desde casa de manera remota, podrían tomarse turnos, ¿no? Tal vez en los lunes en la mañana es más pesado para uno porque tiene juntas continuas. Entonces, en ese momento, acordar con la pareja que los lunes por la mañana puede estar al mismo tiempo que trabajar, echarle un ojo a los hijos con toda la parte de la escuela, ¿no? Y así, si el martes para la otra persona es más pesado, etcétera, entonces tomarse turno para que no se sobrecargue en una sola persona, ¿no? Para las personas que trabajan en casa y la otra persona se queda, trabaja en casa como mamá o como papá, cuidando a los hijos, es importante que cuando el turno laboral termine, pueda relevar a la otra persona porque ha estado también trabajando cuidando a los niños, ¿no? Entonces es importante también con esa cooperación en el cuidado del hogar y de los niños. Es fundamental y me parece que fue un buen ejercicio el que se hizo por parte del gobierno el día 30 de abril. Hablar con los niños en un lenguaje que sea adecuado y que ellos puedan entender, ¿no? Entonces, no minimizarlo, no hacer la voz más chiquita o pensar que no están entendiendo. Los niños entienden mucho más de lo que nosotros los adultos pensamos en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, es importante no ocultarles, ¿no? Tampoco sobreinformarlos, sino simplemente informarlos con
lo que su edad les permite. ¿Mm? Lo que les decía hace rato de tener cierta predecibilidad en sus horarios, en sus actividades, más no más no tener una rigidez, ¿no? Para las personas que tienen adolescentes, y perdón, estaba viendo que hay algunas preguntas, pero me gustaría dejarlo hacia el final, ¿no? Y que me parece que son preguntas importantes, pero me gustaría dejarlo al final, ¿vale? Para las personas que tienen adolescentes, saben que las cosas han cambiado, ¿no? Para aquellas personas que tal vez en este momento están sobrecargadas con la tarea que les están dejando a los niños y eso que van en kinder, obviamente es muy desgastante, ¿no? Pero para los papás que tienen adolescentes van a decir, "Ay, no sé, igual y lo preferiría a tener a este chavo o esta chica que no sale de su cuarto, no me quiere hablar, apenas le toco la puerta y me responde mal, me responde de caras, todo el tiempo se la pasa en el celular, ¿no? Entonces, es importante pensar que con los adolescentes, en esa etapa, el contacto que tienen con sus amigos es fundamental, ¿no? Entonces, como es fundamental, cuando ellos están en la escuela o están en sus actividades extraescolares o en algunas otras actividades, ellos tienen ahí la posibilidad de convivir con sus pares, ¿no? Como ahora se encuentran en confinamiento, la forma en la que ellos se comunican con sus pares es mediante la computadora, ¿no? Mediante los videojuegos o mediante los celulares, ¿no? Entonces es importante no pensar que todo el tiempo se le está pasando en la computadora o todo el tiempo está en el videojuego, ¿no? Es decir, sí limitar los horarios, pero también tener en cuenta que si está en el videojuego, muy probablemente es porque está jugando en línea. Y si están jugando en línea, en general está en comunicación con sus amigos y de alguna forma está en contacto con otras personas y eso es importante. Ujú. Puede darse también la posibilidad de compartir cosas que han visto en línea para así fomentar la comunicación con ellos, ¿no? Tal vez no como estar vigilando y cuéntame todo lo que estuviste viendo en Instagram o en TikTok, ¿no? Pero sí estar abiertos a, si en algún momento nuestro hijo adolescente, hija adolescente nos enseña un video de TikTok, no decir como, ay, no, no quiero ver eso, qué payasadas son esas, sino mostrar un poco de escucha, de curiosidad y decir, ok, muéstrame, y eso va a favorecer la comunicación con personas de esta edad, ¿no? Está bien tener momentos de desconexión también y poder convivir, pueden ser mediante, no sé, juegos de mesa, sobre todo que sean para edades, pues ya más grandes, si no se van a aburrir y se van a volver a encerrar en el cuarto, ¿no? En términos de pareja, ¿no? Porque eso obviamente impacta, o todo esto impacta hacia los hijos, pero también está impactando en las relaciones de pareja, ¿no? Es fundamental tener espacio personal, ¿no? Pensemos que en nuestro día a día, en nuestra normalidad, siempre tenemos un espacio personal, ¿no? Cuando vamos manejando hacia nuestro trabajo, cuando vamos en el transporte público, aunque estemos llenos de personas, podemos ponernos los audífonos y tenemos nuestro espacio personal. Cuando bajamos a la cafetería que está abajo del trabajo, tenemos nuestro espacio personal. Cuando los hijos y nuestra pareja se van a trabajar y nos quedamos en la casa, tenemos nuestro espacio personal. Entonces, es importante tratar de mantener ese espacio personal hoy en día. Sé que muchas viviendas actuales no están tan adecuadas y los espacios son muy pequeños, ¿no? Pero es importante saber que, por ejemplo, si alguien cierra la puerta o entrecierra la puerta, probablemente es porque necesita un poco de espacio personal, ¿no? Entonces, sé de algunas personas que a veces se llegan a ir una hora para platicar con sus amigos o con familiares y se van al coche que está en el garage, ¿no? O se suben a la azotea, al cuarto de servicio, para tratar también de tener un poco de espacio personal, de leer o de simplemente no estar rodeado de las demás personas, ¿no?
es muy importante pensar en que una buena pareja no es aquella que no discute, sino una buena pareja es aquella que sabe enmendar los momentos difíciles, ¿no? Entonces, está bien, este momento de confinamiento nos va a poner a todos muy tensos, vamos a llegar a pelearnos, podemos discutir, no pasa nada, siempre y cuando podamos después tener una conversación en donde podamos enmendar esos errores, ¿no? Tal vez decir, perdona, en ese momento estaba muy preocupado por la noticia que había escuchado, ¿no? Y te grité cuando vi que tomaste las cosas que trajo el repartidor sin lavarte las manos, ¿no? Entonces, es muy importante tratar de enmendar esos momentos de discusión que podamos tener. Y para eso, también tenemos que considerar si estamos discutiendo por ese tema en específico o si estamos discutiendo por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Si estamos más bien preocupados, si estamos más bien tristes, enojados, ansiosos, con esta inseguridad, ¿no? Y más bien fue una forma en la que nosotros reaccionamos. Desde la parte psicológica, muchos autores llegan a decir, lo mejor para un ser humano que tiene obviamente un sistema nervioso es otro sistema nervioso, ¿no? Entonces, lo mejor para mí que yo estoy alterado es una persona cercana, significativa, por ejemplo, en mi familia, que llegue y me diga, tranquilo, no pasa nada, todo va a estar bien. ¿Mm? Sé que a veces es difícil porque si yo estoy gritando y pataleando y alterándome, la otra persona lo que va a tratar de hacer es alejarse, pero hay que tener en cuenta que tal vez en ese momento no nos podemos acercar, pero lo que necesita esa persona es algo de contención. Les doy tres, que en realidad son cuatro, sencillas formas de poder construir emociones positivas. Una sería prestar atención a los temas de los que normalmente estamos hablando. Si todo el día estamos hablando del coronavirus y lo que escuché en las noticias y lo que me enteré de mi tía y de mi hermana y de mi vecina y etcétera, si todo el día estamos hablando de eso, obviamente las personas que están a nuestro alrededor van a reaccionar a eso, ¿no? Y una de las formas de reaccionar es, ay, no quiero hablar. Entonces, a veces no nos damos cuenta que estamos todo el día hablando de ese tema y decimos, ¿por qué no me quiere hablar? Nunca me quiere hablar, siempre ha sido así, no se puede hablar nada contigo, pero en realidad es porque tal vez de lo único que estamos hablando es de ese tema, ¿no? O por ejemplo, con los hijos, ¿no? Si tal vez lo único que nosotros preguntamos es sobre las tareas o sobre la escuela, por supuesto que va a haber un momento en el que los hijos van a decir, otra vez me va a preguntar de lo mismo, es ya, suficiente, ¿no? Entonces hay que preguntarnos qué tipo de entorno estamos construyendo. Todos vamos a tener momentos en donde digamos comentarios negativos. Somos humanos, nos equivocamos, vamos a decir comentarios negativos. Algunos autores dicen que por cada comentario negativo tenemos que decir 5 comentarios positivos. Entonces, esa es como la regla que algunos autores han visto, algunos investigadores han visto, como para poder enmendar las relaciones. Si en ese momento estaba muy enojado y dije, eres un estúpido, cállate, ¿no? Muy probablemente después lo que tenga que hacer es decir, no como si fuera tarea, ¿no? Sino que se sienta natural, pero sí tratar de decir más cosas positivas, porque eso va a quedar muy marcado en la memoria de la otra persona, ¿no? El momento en el que de pronto se volteó y me dijo que era un estúpido. Entonces, es importante también hablar de las cosas positivas. Para esto es importante pedir perdón lo antes posible, ¿no? Hay algunas personas que dicen, sí, yo sé que me equivoqué, pero mejor que se aclaren las cosas, que el tiempo cure todo, ¿no? Y después, cuando sea oportuno, hablamos. Entonces, es muy importante no hacer eso, sí dar un poco de tiempo, pero lo antes posible tratar de pedir perdón. Y esto va a ser importante para los niños, las personas que tengan hijos.
porque ¿cómo les vamos a pedir a ellos, pídele perdón a tu hermana o a tu hermano porque hiciste tal cosa, si nosotros no reaccionamos con esa inmediatez cuando nos equivocamos? Y otro tip sería hablar de los logros y de los esfuerzos que han podido construir en el día a día, ¿no? Y no solamente del esfuerzo obtenido, sino también podemos hablar del proceso que les llevó. Porque en muchas ocasiones el proceso es más importante o igual de importante que el resultado. Ya casi termino. ¿Okay? ¿Cómo logramos una buena conexión emocional? Una buena conexión emocional la podemos lograr mediante estas 3 simples palabras: disponibilidad, receptividad e involucramiento. Si nosotros le damos a entender a nuestras personas queridas, a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros amigos, voy a estar ahí para ti en esos momentos difíciles, y cómo poder hacer para poder estar ahí, para que tú sepas que si pasas un mal día, yo voy a estar ahí, no importa lo que suceda. La otra parte es la receptividad, que ya que estoy ahí, si voy a poder escuchar a la otra persona. Y si voy a escuchar bien o si voy a escuchar diciendo, ya ves, te lo dije, era tu culpa, yo ya te había mencionado que no te juntaras con esas personas, ¿no? Sino más bien, ok, me duele mucho esto que estás atravesando, etcétera. Y en algún otro momento pueden tener una conversación sobre, te lo dije, etcétera, pero no en ese momento. Y el tercero sería el involucramiento, ¿no? El que si uno quiere hablar de algo importante, la otra persona pueda estar completamente metida, involucrada, atenta a lo que nos están tratando de decir, ¿no? Y no estemos en la computadora como, ajá, sí, ok, sí, sí, te escucho, ¿no? Entonces, tal vez en ese momento decirle, perdóname, estoy terminando esto, dame 10 minutos, media hora, una hora, ahorita te prometo que te hago caso, ¿no? Te pongo completamente atención. A menos que sea algo muy urgente, que lo ideal sería entonces dejar de lado eso. Por último, quisiera enfatizar, afortunadamente he visto que ya lo están difundiendo más en medios de comunicación. Ya viene el Día de las Madres, ¿no? Y para nosotros los mexicanos el Día de las Madres es prácticamente un día nacional, ¿no? Es un día conmemorativo muy, 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 muy importante. Entonces, por favor, aunque haya mucho cariño y demás, hay que mantenernos en casa, no hay que hacer la comida, no hay que irnos con esta idea de, yo no he salido, mi mamá tampoco ha salido, no importa nada si la visito. Entonces, mejor hay que quedarnos en casa. Una vez que esto termine, podemos festejar, no solamente un día, todos los días, pero una vez que ya esto termine, ¿no? Hay algunas personas que se llegan a sentir culpables, ¿no? Y llegan a decir, ay, es que si yo no voy, ya sé que mis hermanos iban a ir, digo, son inconscientes y lo que sea, pero van a ir y entonces si yo no voy, ¿qué van a decir de mí mi familia, no? Entonces, lo que yo les diría es que es mucho más fácil enmendar una relación familiar, una relación de amistad, una relación significativa, que poner en riesgo nuestra salud física y la de nuestros seres queridos, ¿no? Es más fácil ir a terapia y hablar sobre ese momento en donde la mamá se sintió mal porque no la fueron a visitar, ¿no? A tenerla conectada a un respirador, viendo si va a sobrevivir o no. Entonces, por último, me imagino que les van a compartir la presentación. Al final les dejo estas 2 láminas, porque también, lamentablemente, la violencia no se detiene por el coronavirus, ¿no? El coronavirus no es un remedio de la violencia. Entonces, la violencia continúa. Hay muchas personas que
Afortunadamente vivimos en un lugar con cierta paz y tranquilidad, pero también hay muchas personas que en este momento están en confinamiento con su agresor, ¿no? Entonces es importante llamar, pedir apoyo. Aquí dejo algunas instituciones públicas y privadas para poder atender cuestiones de violencia. Y también les dejo estas líneas de apoyo psicológico para aquellas personas que lo lleguen a necesitar. Pero esto, bueno, se los voy a compartir a Unidem para que se los hagan llegar, al igual que un material de una compañera que me compartió sobre cómo trabajar las emociones con los niños, ¿no? Cómo hacer sencillas dinámicas con los niños para poder trabajar las emociones. Eso se los voy a pasar a Unidem. Entonces, voy a leer algunas de las preguntas. Maestro Gerardo, algunas preguntas ya se las envié por su WhatsApp. Ok. Va, perfecto. Para saber cuáles son. Ok, sí. Una de las preguntas es si vamos a enviar el material. Sí, se lo voy a compartir a Unidem para que tengan sobre todo estas recomendaciones y las puedan leer y también que puedan tener acceso a estos números de atención psicológica y de atención a la violencia, y también les voy a incluir pequeño manual de cómo trabajar las emociones y cómo hablar con los niños sobre las emociones. Otra pregunta es, ¿qué ejercicios recomienda para disminuir la ansiedad? Ejercicios muy prácticos serían la respiración, ¿no? La respiración, ahorita me voy a escuchar un poco técnico, pero lo voy a tratar de hacer un poco más sencillo, ¿no? La respiración diafragmática es la respiración que se hace con la boca del estómago. Entonces, cuando nosotros utilizamos este tipo de respiración, que es una respiración profunda, vamos a impactar positivamente a nuestro sistema nervioso para poder tranquilizarnos y para poder detener la ansiedad. Entonces, lo que yo les recomendaría, digo, como ahorita ya va más allá de el motivo de la plática, pero les recomendaría buscar en YouTube o en Internet ejercicios de respiración diafragmática o ejercicios de relajación guiada. Todos estos ejercicios lo que van a hacer es permitir que nos impacte positivamente en nuestro sistema nervioso y manejemos la ansiedad, ¿no? Otra forma que nosotros podemos tener para manejar la ansiedad es mediante esta relajación guiada, pero mediante relajación muscular, ¿no? Simplemente y vuelvo a decir, lo pueden encontrar en YouTube, estos ejercicios, ¿no? Pero simplemente con contraer los músculos durante algunos segundos y luego soltarlos, eso nos va a ayudar a tranquilizar. Sí. Maestro Gerardo, vamos a poner en pantalla al maestro Víctor Hugo Mendieta, que quiere hacer una pregunta. Sí. Justo era la que iba a leer. Muchas gracias. Un saludo para todos los miembros de Unidem. Un gusto saludarlos a todos. Saludo también con gusto a las autoridades de Unidem que se preocupan y ocupan por traernos estos temas tan interesantes que definitivamente nos ayudan a aligerar la carga ante este desafío que estamos viviendo. Maestro Gerardo, una pregunta muy concreta. Felicidades por la exposición. La pregunta es, ¿qué dinámica virtual usted podría sugerirnos para fortalecer el factor emocional con nuestro equipo de trabajo? Hoy en día organizamos muchas reuniones, yo creo que todos estamos así, reuniones diarias con los equipos de trabajo, los que tenemos una función directiva. ¿Qué estrategia podríamos utilizar para fortalecer esta cuestión emocional apropiándonos de una dinámica virtual? Ok, claro.
Bueno, este tipo de capacitaciones o pláticas, conferencias, cursos, como las que están organizando acá en UNIDEM, me parece que son muy, muy importantes y que eso podría ser un primer paso, ¿no? Para darle a todos los trabajadores, a todos los colaboradores, acceso a estas pláticas o algunas otras pláticas que se han generado, para que también puedan tener el conocimiento sobre ello. Otro sería lo que yo estuve revisando de personas que han hecho muchos años de home office y sus compañías se dedican específicamente a hacer el trabajo remoto en casa. Lo que recomiendan es agendar esos 10 minutos forzosos, bueno, no forzosos, más bien, esos 10 minutos en donde los empleadores sepan que esos son 10 minutos personales y que no les van a agendar ni reuniones, ni juntas, ni nada, ¿no? Para que durante esos 10 minutos, así como estamos nosotros, se reúna el equipo de trabajo y simplemente esté platicando de lo que sea, ¿no? Sé que en algún momento va a ser difícil porque tal vez nos juntábamos en la cafetería a hablar de el América, las Chivas, los Pumas, el Cruz Azul, ¿no? Y entonces ahora ya no hay estos temas, pero seguramente vamos a poder tener algunos otros temas para poder platicar, ¿no? De preferencia que no sea ni sobre el trabajo ni sobre el coronavirus, ¿no? Que puedan ser algunos otros temas. Eso va a ayudar a relajar mucho a las personas y a no distraerse y a abstraerse más bien en la parte del trabajo, ¿no? Y otra sería eh, también mandarles estos videos de relajación guiada em, para que ellos lo puedan hacer en su casa y lo puedan también implementar. O brindarles también 10 minutos a los colaboradores de la empresa para que hagan relajación guiada, meditación guiada. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias. Valiosa la información. Gracias. Ana Hernández mencionaba o hace la siguiente pregunta. ¿Qué recomiendan cuando todos en la familia tienen comunicación agresiva? Si recuerdan, una de las diapositivas, aquella en la que venían estos 4 recomendaciones de rutina, meditación, hábitos, ejercicio, hasta abajo decía, si creemos que nos está sobrepasando, tenemos que buscar apoyo profesional, ¿no? Entonces, obviamente todos en algún momento vamos a tener una comunicación agresiva, ¿no? Somos seres humanos, nos vamos a enojar, vamos a tener malos entendidos, ¿no? Pero cuando ya todo el tiempo y todos tienen esa comunicación agresiva, entonces sí recomendaría buscar apoyo profesional, ¿no? Y en la presentación que les vamos a enviar, al final, uno de esos instituciones es la institución de donde fui presidente, que es específicamente para terapia familiar. Uh-huh. Roberto menciona, hay algunas personas de mi entorno que ya están desesperadas porque viven al día y empiezan a mostrar síntomas de depresión y pensando incluso en el suicidio. Sí, efectivamente, es una preocupación muy grande porque a comparación de algunas otras economías, donde tal vez tienen mayores sostén para tener un confinamiento más o menos estable, muchas de nuestras familias no tienen una capacidad de ahorro o no tienen una cultura del ahorro, ¿no? Y además viven al día. Entonces, sé que están constantemente en la cuerda entre o me contagio y me muero o me quedo sin comer porque no estoy trabajando, ¿no? Entonces, lo que recomendaría, sé que en algunas de estas páginas que yo mencionaba, que están en la presentación, viene
líneas telefónicas específicamente también para cuestiones de pensamientos suicidas, ¿no? Es importante no desatenderlo. Y si alguna persona cercana creemos que no solamente tiene el pensamiento, sino creemos que ya está a punto de hacerlo o está cometiéndolo, es importante hablar a los bomberos, porque los bomberos son los únicos que pueden entrar a las casas y romper las puertas. Si nosotros le hablamos a los paramédicos, a los policías, etcétera, ellos no van a poder entrar a la casa, ¿no? Pero los bomberos sí pueden, sí están facultados a eso en caso de que creamos que hay un atentado contra la vida de una persona, ¿no? De cuestión como de suicidio. Otra pregunta es, ¿qué se puede hacer cuando un familiar ha estado enfermo y estuvo en contacto con una persona enferma de COVID? Entiendo que tiene que ver con esta parte de la sugestión, ¿no? Va a ser muy normal que todos nos sugestionemos. Como estamos metidos en esta información, casi desde principios de marzo, cuando todavía no eran oficiales las medidas de confinamiento, había muchas personas que empezaban a sentir un pequeño dolor de garganta y ya pensaban que tenían coronavirus, ¿no? Cuando todavía no había llegado a un contagio comunitario acá en México. Entonces, va a ser normal que nos vayamos a sugestionar, ¿no? Lo importante sería evaluar cómo están siendo los síntomas. Si los síntomas vemos que están acordes a lo que han mencionado la Secretaría de Salud. Sé de muchas personas que han mandado mensaje de texto a este número que tienen y que los mantienen en monitoreo, ¿no? Entonces, lo mejor sería tratar de comunicarse a este número para saber si tiene coronavirus o no y qué recomiendan las autoridades para hacerlo, ¿no? Si vemos que no tiene ninguno de estos síntomas y que más bien se está sugestionando, podríamos apoyarle con estos ejercicios de relajación de los que les mencioné. Para las personas, no lo mencionan aquí, pero yo lo agrego, pero para las personas que sí llegan a tener coronavirus, es importante, para nuestros familiares, es importante estar siempre comunicados, ¿no? Aunque no podamos entrar a su cuarto, puede ser mediante videollamada, ¿no? O desde la distancia, desde la ventana, si estamos viviendo en la misma casa, ¿no? Si está en otra casa, estar en videollamada, en llamada telefónica, siempre estar en constante comunicación, porque lo que algunas personas de otros países me han contado, me han compartido que que tuvieron coronavirus y que al final pudieron salir adelante y se curaron. Lo que me compartieron es que justo en esos momentos hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo, hay muchas ocasiones donde las personas piensan que se van a morir, ¿no? Y es fundamental, y esta persona lo que me compartía es que era fundamental tener el apoyo de su familia en ese momento. Aunque no podían entrar a su cuarto, el estar hablando, el estar todo el tiempo diciéndole, sí, claro, aquí estamos, no te preocupes, etcétera, eso le ayudó mucho a poder transitar por esta situación. Y la otra pregunta, ¿qué recomienda como soporte emocional para maestros a nivel de institución educativa? Ahí puede ser un poco más difícil porque sé que los maestros y las maestras, de por sí, sin tema del coronavirus, siempre están sobrecargados, ¿no? Sé que las maestras y los maestros de por sí ven y están en mucho contacto con sus alumnos, sus alumnas, y saben cuando no le están pasando bien en casa, ¿no? Entonces, sé que muchos de ellos se preocupan, tratan de hacer algunas cosas, hablar con los chicos,
hablar con los papás, ¿no? Entonces, lo que yo recomendaría para que tampoco los maestros se sobrecarguen demasiado en atender emocionalmente a sus alumnos, ¿no? Sería, si pueden, está bien. Sé que experiencias de algunos maestros han sido mandarles un correo a ciertos alumnos que ven un poco tristes o un poco alterados, diciéndole, oye, Juanito, ¿cómo te encuentras? ¿Estás todo bien? Solamente quería checar contigo, ¿no? Eso ayuda mucho, porque en muchas ocasiones los alumnos llegan a decir, no, la verdad las cosas no están muy bien, no he podido poner mucha atención y ya vienen los exámenes finales, a mi papá lo acaban de despedir del trabajo y no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces, pero muchas gracias por mantenerse al tanto. Eso puede ser un primer momento para un apoyo emocional de parte de los maestros, maestras hacia los alumnos. Otro podría ser hacer el uso de aquellas instituciones educativas que tengan un psicólogo o una psicóloga de planta, tratar de mencionarle que están viendo a tal alumno, alumna, con ciertas situaciones y ver si esa persona podría apoyarlos, ¿no? Como psicóloga de la escuela. Tratar de hacer algunas reuniones con los papás, ¿no? A ver si se puede. Sé que algunos maestros, maestras se frustran porque a veces hablamos o hablan con los papás y pareciera que no hacen demasiado y entonces eso frustra mucho, ¿no? Pero esas serían algunas recomendaciones. Hemos terminado con la sesión de preguntas y respuestas, maestro. Muchísimas gracias, excelente exposición. Y a todos les haremos llegar su presentación al correo que registraron para asistir a este curso. Los invitamos también a consultar el calendario de UNIDEM de conferencias y cursos virtuales. La próxima la tendremos el día miércoles 13 de mayo a las 12 horas. Se titula Coronavirus y las relaciones de trabajo. Este tema va enfocado a la suspensión y continuidad de las relaciones laborales en base a la Ley Federal del Trabajo. Procedemos a la clausura y al agradecimiento del expositor. Muchísimas gracias por quedarse en casa. Les deseamos que sigan muy bien y nos vemos muy pronto. Para la clase. Enrique Menchueiro. Buenas tardes. El Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia ACE. Me permito compartirles una reflexión que me surgió al escuchar al maestro Gerardo Vázquez Estrada. Un hecho con la aparición del COVID-19 es que nos tomó por sorpresa y puso de cabeza al mundo entero. Y tres de los efectos inmediatos. Uno, un número importante de la población se encerró en casa. Dos, el nivel de incertidumbre sobre todos los fenómenos que nos rodean creció en forma desmedida. Y tres, la humanidad entera nos estamos enfrentando a una amenaza que nos acerca en muchos momentos del día y a través de todos los medios de información a un fenómeno natural que nos ha acompañado siempre, que es la muerte. Estos tres efectos y otros más hacen que nuestro nivel de estrés, de ansiedad, de incertidumbre crezcan a lo largo del día y a lo largo de todos los días. Me voy a permitir hacer uso de una frase de un maestro que sigo en un programa de Radio Chat, el maestro Rubén Cuen, dice: hagamos una pausa, semáforo amarillo, un momento de reflexión. ¿Qué elementos de los que el maestro Gerardo Vázquez nos compartió hoy, mañana, a lo largo de las siguientes semanas, en mi vida, y también puedo compartir con mi familia
mis compañeros de trabajo, el reconocimiento de mis emociones para enriquecer mi conciencia de lo que está pasando, el contexto que me está envolviendo. También el entendimiento de los diferentes tipos de comunicación. Recuerdo, son 4 cuadrantes, y uno de ellos me llamó la atención, el que tiene que ver con la reflexión, la del cuestionamiento sobre mi apreciación de esta nueva realidad. Las recomendaciones estuvieron muy buenas. En lo personal me gustó, fue a la mitad de la exposición, la que tiene que ver con la definición de nuevos hábitos. Nos tomaron fuera de lugar. Estos nuevos hábitos deben de contribuir a que tengamos una actitud positiva, una salud física y a definir espacios. Esta recomendación de definir espacios en el trabajo donde podamos compartir aspectos generales, promoviendo cercanía, respeto, gentileza. Las 4 formas de construir emociones positivas, la que me llamó la atención es la que tiene que ver con hablar y compartir logros, esfuerzos, cosas positivas. Y por último, hubo una frase que llamó poderosamente mi atención, que dice, y lo escribió ahí el maestro, lo mejor para un sistema nervioso es otro sistema nervioso. Creo firmemente en esa idea, y me permito agregar, y en la medida de lo posible que este sistema nervioso esté orientado a sumar y a construir escenarios con bienestar, con esperanza y con respeto. Le agradecemos al maestro Gerardo Vázquez Estrada su participación como expositor en la conferencia Cómo manejar las emociones en la familia en tiempos de COVID-19. Siendo las 12:29, damos por clausurada esta conferencia. Les enviamos un saludo muy afectuoso a todos. Por favor, quédense en casa, sigan las recomendaciones sanitarias y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, maestro. Estuvo excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente tarde para todos. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias, un saludo a todos. Muchas gracias, saludos. Buenas tardes. Gracias, saludos. Dios los bendiga. Muchas gracias, saludos. Gracias a ustedes, al contrario. Gracias, Angélica. Gracias a todo UNIDEM. Gracias, saludos a todos, UNIDEM, un abrazo. Saludos y gratitud. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias. Excelente día a todos. Gracias a todos. Gracias. Buenos días. Buenos días, hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Hizo la clausura. Gracias, Angie. Gracias a todos los que escucharon esta satisfactoria descripción de cómo mover las actuaciones. Bien, hasta pronto. Gracias, doctor. Hasta pronto. No puedo quitar esto. Bueno, ya.